Hoy te pedimos, Señor, aquí todos unidos, que sea tu palabra y tu espíritu el que nos hables, reconociendo que tu palabra es viva y eficaz y que tu palabra continúa esa obra para el cual la envías sin regresar a ti vacía, Señor. Gracias porque tú prometiste terminar tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy contento de estar acá en familia, allí desde la ciudad de Popayán, donde estamos desarrollando un ministerio. Les extrañamos mucho, por eso esta venida acá es un refrigerio. Quiero contarles un poco de mi historia de manera breve y transmitir un mensaje bien especial. Dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sí, todo lo conocemos, pero entendamos esto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y esa creación merece todo el más profundo respeto de nosotros. Él lo creó y nos está llamando para poder ser administradores, buenos administradores de su multiforme gracia en lo que Él creó. Luego dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Algunos teólogos dicen que entre el versículo 1 y el 2 hubo un caos. Algunos plantean que hubo un primer diluvio, pero lo que quiero es entender que fue lo que pasó en nuestra vida. Dios nos diseñó en el libro de la vida de una manera perfecta y al entrar en este mundo caído nuestra vida se volvió un caos y Él vino a rescatarnos. Dice que Él diseñó todo perfecto. De las cosas que me han asombrado es que poco a poco se ha ido descubriendo que no existe absolutamente nada repetido en el universo. Usted no puede encontrar nada repetido. No hay un planeta igual a otro, no hay un cerebro igual a otro, no hay una telaraña igual a otra. En estos días, estudiando un poco esto de la originalidad de cada segundo de la creación, me enteraba que una araña, un bichito que en su diseño original trae un carreto de seda adentro y de allá mismo saca su elemento para su obra de arte, y dicen los biólogos que se llama instinto creativo, y resulta que la araña calcula el sentido del viento, la temperatura, diseña las carreteras de su telaraña por donde va a correr más rápido a capturar su presa, por donde va a regresar más rápido a esconderse. Pero lo asombroso es que si le dañan la telaraña, rediseña una mejor. ¿De dónde sale eso? Dios nos asombra con su creación por todos los aspectos que lo miremos. No hay un día igual a otro, pero tampoco hay un cerebro igual a otro. Entonces, lo que algunos han llamado la teoría de la evolución, realmente es diseño original adaptativo. La evolución no existe, sino que cada diseño se va adaptando según las circunstancias por las que vamos viajando. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde hace 25 años que fue mi encuentro impresionante con Jesús en un congreso internacional de Senfol en Quetzaltenango, en Guatemala, cuando yo estaba perdido y hundido en el alcohol, en las drogas, en la depresión, pero con fama de ser muy buen cirujano. A mí me han dicho de niño, estudie para que sea alguien.
Y lo hacían con la mejor intención, pero esto traía un mensaje subliminal, ¿cierto? Usted no es nada. Usted será alguien el día que tenga un título. Bueno, me gradué de médico, me especialicé en ginecología con énfasis en cirugía oncológica, pero por dentro cada vez era peor. Esa idea con que yo estudié medicina para ser alguien nunca se cumplió. Me di cuenta que era alguien el día que Jesús me abrazó y me sanó y me transformó hace 25 años. Y lo sigue haciendo, sorprendiéndome todos los días. Sus misericordias son nuevas cada día. Nos levantamos a buscarlas. Es algo impresionante todo aquello que ha ido Dios permitiéndole a la ciencia descubrir. Dice también, por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Su palabra es creativa. ¿Sabe cuál fue el gran descubrimiento de la ciencia? Que la palabra es generativa. Que la palabra genera cambios en las neuronas, en los procesos de inteligencia. Ahí estaba hacía años en su palabra. Pues somos la obra maestra que de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cada día cuando abrimos los ojos, ese día está prediseñado de cosas buenas. Yo no pensé que iba a estar hoy acá. El Señor en su diseño tuvo ese mimo a través de nuestro líder de permitir que transmitiera esto. Y aquí quiero hacer un primer alto. Cada día cuando abrimos los ojos, ¿qué pensamos? Y me está tomando el tiempo, tengo que correr y hacer esto, lo otro, o el Señor me regaló otro día. El Señor tuvo esa deferencia de amor conmigo de darme otro día prediseñado por Él en las buenas cosas para que yo las administre. Y ahí empezamos a comprender por qué Él decidió llamarnos bienaventurados. Créame que uno de los regalos más grandes que yo he recibido y está para todos es levantarme cada día con una actitud de aventura buena, no de clasificar si lo que me está llegando es bueno, regular o malo. Todo en el Señor es bueno. Que decapitaron a Juan el Bautista, había fiesta en el cielo, porque todo era bueno. Entonces, es la manera como nosotros interpretamos, y la interpretación nos lleva a tener una actitud y otra serie de cosas, y así no es el diseño de la vida. Personalmente he ido descubriendo que el cristianismo es lo más sencillo que puede haber. Cuando uno lee la palabra, Él dice, no temas, yo te ayudo, voy contigo a donde sea, voy delante enderezando lo torcido, por todos los lados dice, yo lo hago. El gran problema es la terrible pensadera que hay allí. Por eso Él dice que necesitamos renovar la mente, ¿cierto? ¿Y la mente dónde está? En el cerebro. Quiero hacer aquí una pequeña pausa y meditemos esto. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nos da ahí unas prioridades, pero le ponemos mucho cuidado a lo espiritual, lo cual está bien, a los procesos almáticos que son los pensamientos, las emociones, las decisiones, pero eso del cuerpo parece que eso no tiene importancia. 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso no te has dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, resulta que cuando se habla
del cerebro y de neurociencias, no, eso es satánico, eso es. Cuando llegué a Argentina, después de haber dejado el ministerio en el centro del Valle, empecé a tener un llamado para estudiar neurociencias. Yo no lo entendía, me resistía a eso, pensé que no era del Señor, pero después el Señor me fue mostrando que era el camino que Él quería que yo tomara. Y lo que menos me imaginé es que esto que fue por allá como en el 2011, 2012, era una preparación para esta época pospandemia. Aún en la época que yo estudié medicina nunca se hablaba de ataques de pánico, ni de trastorno de déficit de atención, ni del Asperger, ni de estas cosas han venido apareciendo ahora. Y entonces Dios a cierto grupo nos estaba preparando para esta época. De manera que quiero que veamos qué es la ciencia desde la Biblia. Dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Dios conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Cuando alguien habla de que la falsa ciencia, es imposible que haya una falsa ciencia si no hay una verdadera. Entonces hay una verdadera ciencia de Dios, y es la ciencia de la creación. Y si algo nos demanda Él, es que manejemos adecuadamente los pensamientos, las emociones y las decisiones. ¿Y dónde está eso? Usted puede meditar con un codo, o arrepentirse con el hombro, o estudiar la Biblia con una oreja. Es el cerebro, Él lo diseñó. Y lo apasionante es descubrir cómo lo diseñó. Y lo diseñó para que la palabra de Dios se cumpla. Esto es impresionante. Esto se abrió del año 2000 para acá, cuando se desarrollaron nuevas tecnologías para el estudio del cerebro. Hoy en día se tiene el mapa completo funcional del cerebro. Y entre más lo estudiamos, más me asombro lo bíblico que es. ¿De dónde salió ese diseño? ¿Qué ser humano es capaz de diseñar un rostro de eso, cierto? El universo. Los científicos cada vez se asombran más y más de nuevos universos, nuevas galaxias. Para los curiosos, hay 6 videos en YouTube que se llama Planeta Privilegiado, y es como una cantidad de científicos demuestran que el único lugar de todo el universo hasta ahora que puede haber vida es la Tierra. Es el único puntico que tiene todas esas condiciones. Hizo algo especial para colocarnos allí. El doctor Francis Collins fue el desarrollador del proyecto Genoma Humano. Él era agnóstico. Cuando logró abrir el núcleo de la célula y sacar la molécula de ADN, y esta se desenrolla y encuentra 3.000 millones de códigos escritos allí, quedó absorto, maravillado. Pero lo que más lo conmovía a él era el hecho de que esos 3.000 millones de códigos genéticos, que son genéricos de la raza humana, traía una programación que es única de cada ser humano. Allí donde está sentado o sentada, cada célula de tu cuerpo tiene un sello que es único tuyo. Y ese sello que él puso allí se activa a una sabiduría impresionante con la palabra de Dios. Y esto no es una teoría, es una realidad. ¿Y qué decir cuando por primera vez se le pudo hacer una autopsia a un espermatozoide? Se encontró que en la cabeza del espermatozoide hay 3 celdas,
La primera alcaliniza el medio genital femenino para que la acidez no lo mate. La segunda es frente al óvulo, que reblandece la cápsula del óvulo. Y el tercero es que cuando ya es perforado se abre y entrega todo el material genético del padre y se une al de la madre, y en ese momento hay un ser nuevo con un ADN nuevo, un ser completo. ¿De dónde puede salir esto? ¿De un Big Bang? La teoría de la evolución sigue siendo una teoría, y yo le llamo la crónica de una muerte anunciada. Entre más la misma ciencia va descubriendo, ya se está pensando en que definitivamente la ciencia tiene que buscar al diseñador. Ya se están dando por vencidos. Hace poco le contaba al líder que un endocrinólogo, un científico allá de la Universidad del Cauca, presentó un proyecto para desarrollar una cátedra en la Facultad de Ciencias de la Salud sobre neurociencias y espiritualidad. Dios me permitió reunirme con él porque fui a una consulta de endocrinología por un problema de tiroides, y Dios tenía ese día programado para ese encuentro, y ese día este hombre recibió a Cristo. Y entonces nos ha invitado a ser parte de ese proyecto. Sigamos. ¿Cómo es tu cerebro? ¿Cómo pensarías que es tu cerebro? ¿Saben algo increíble? El cerebro es el único órgano que, si lo cuidamos y lo entrenamos, se puede rejuvenecer hasta el último día de vida. Tiene dos características, no me voy a meter por ese lado, pero apréndanse esto, por favor. El cerebro tiene una característica que se llama neurogénesis. Puede producir millones y millones y millones de nuevas neuronas. Pero lo otro que es apasionante, y lo vamos a ver hoy, y quiero compartirles algo muy práctico para que lleven a casa, se llama neuroplasticidad. El cerebro funciona por redes de neuronas. Haga de cuenta un computador, así funciona. ¿Cuál fue uno de los primeros descubrimientos impresionantes? El doctor Fred Luskin de la Universidad de Stanford, hace unas cuantas décadas, empezó a trabajar sobre el impacto del perdón en el cerebro. Y se dio cuenta que cuando una persona perdonaba y entraba en cierta dimensión de paz, el cerebro activaba la producción de millones y millones de nuevas neuronas. Renovación de la mente. Romanos 12:2. Y entonces, ¿qué es lo que produce nuestro cerebro? Que si nosotros no entramos en esa renovación que hace el Señor, que dice: nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Habla de las neuronas también. Yo tengo 72 años y creo que tengo dinamita para 20 años más. Y me siento con esa pasión por servirle al Señor. Me conmovía el chico que ahora contaba su testimonio. O sea, qué espectacular que una persona así de joven vaya entrando en ese camino, ¿cierto? Entonces, a partir de hoy ya sabes que el Señor nos da todo el escenario para reproducir millones y millones de neuronas nuevas, y también para producir nuevas conexiones neuronales que vamos a ver ahora. Entonces, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Este famoso proverbio lo conocemos, lo relatamos, pero ¿qué hacemos con él? Si la palabra de Dios dice que nosotros somos lo que pensamos, ¿le ponemos cuidado a qué es lo que pensamos? Hay un ejercicio que yo le invito a hacerlo. Ore y escriba qué es lo que Dios quiere que usted sea. Y entonces hay que alinear el pensamiento a eso que Él dice, porque lo dice su palabra. Usted es lo que piensa.
me ha conmovido bastante hace rato explorar lo de la oración eficaz. Porque si le pone apellido a la oración es porque es una clase de oración. Si hay oración eficaz es porque hay oraciones ineficaces, ¿cierto? ¿Qué es una oración eficaz? Nosotros podemos orar y decirle: Señor, ayúdame en esto y en aquello y en lo otro, y tu promesa. Y termina la oración y salimos con un lenguaje totalmente antife, ¿cierto? Usted oró y sale de su habitación contento: oré con fe, y le llega un cobro que no esperaba y empieza a renegar. Es que es el colmo, porque a mí no sé qué, y este país. Entonces acaban con cualquier poquito de fe. La fe es sostenible en el tiempo. El Señor dice que por la fe y la paciencia se obtienen las promesas, dice Hebreos 6, ¿cierto? Entonces, todo pasa allí en ese gran gimnasio de nuestro cerebro. Ya desde la antigüedad, este famoso filósofo griego Píndaro decía: llega a ser el que eres. Y me encanta este pensamiento. Es decir, naciste completo, pero te contaminaste. Hay algo que se llama la ley de la extracción, EX, sirve para evangelizar. Todo el mundo ha escuchado la ley de la atracción, ¿cierto? Y está el libro, El Secreto, todo lo que quiera. Pero cuando uno ve la Biblia, solo habla de la ley de la extracción. Hemos estudiado la respiración espiritual, el renovar la mente, es sacar toda la basura que entró para que el diseño de Dios se desarrolle. Y creo que fue lo que pasó en mi vida. Cuando el Señor me abrazó, fue eliminando todo esto. Retímido, le costaba trabajo hablar en público, y ahora me ha paseado por toda América dictando seminarios, porque fue lo que Él diseñó allí. Y yo lo doy como un testimonio, y toda la gloria es para Él. ¿Cómo administramos nuestra mente? Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconséjese unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Siempre nos está hablando de cómo administrar los pensamientos, la mente y las emociones. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Y con qué pensamos? ¿No es con el cerebro? ¿Y cómo es de respetuoso el Señor que dice que le permitamos? El Señor de señores no nos obliga, nos invita. ¿Qué nos impide permitirle a Dios que nos cambie la manera de pensar? Y nos ha entregado cantidades de herramientas para hacerlo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Quedémonos un segundo allí. ¿Hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios? Lo tenemos como una de las prioridades diarias en la vida. Y entonces dice, la cual es para cada uno de nosotros buena, agradable y perfecta. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Repite conmigo: todo lo hace, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, todo lo que sea excelente. El Señor dice todo. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo el corazón. Dios no quiere pedazos, no quiere ratos. Él se entregó todo en la cruz. Dice: ¿quieres ser mi discípulo? Qué bueno reflexionar en esto. Esto es increíble cuando uno empieza a decirse la verdad, a ser vulnerable.
A veces nos creemos buenos cristianos porque venimos aquí a congregarnos y hacemos los devocionales de Roosevelt cada día y creemos que con eso ya es suficiente. Son geniales, pero requiere los tiempos personales con Él. Entonces, primera enseñanza. Dice que la palabra de Dios abunda en nuestra mente. ¿Cómo hacerlo? ¿Usted tiene esto dentro de su gimnasio espiritual diario? Todo lo primero que llega a nuestro cerebro es información. Hoy les estoy entregando información. Y de pronto nos puede motivar mucho la información. Y dentro de 3 días no nos acordamos de nada. ¿Basta la información? Usted puede leerse un capítulo de la Biblia y es información. Pero esa información necesita convertirse en conocimiento a través de meditar la información, meditar la palabra de Dios para que la podamos conocer, para poder entenderla. El conocimiento, como dice Santiago 1:22, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, cuando nosotros seguimos esta ruta de información que se convierte en conocimiento y al llevarla a la práctica se vuelve hábito, el hábito repetitivo, escuche bien, se automatiza y pasa a ser parte nuestra. La mejor forma de entender esto puede ser recordando cómo aprendimos a conducir. Hubo un día que nos sentamos por primera vez en la silla del conductor, quizá con temor o con miedo, ¿cierto? Y nos explicaron, nos dieron la información de cómo iba a ser. Cuando empezamos a conducir ahí todos llenos de miedo, que no fuera a salir cabalgando el carro, que no se apagara, que sí. Pero después de alguna manera íbamos manejando. Después de un tiempo, uno puede darle la vuelta a Colombia manejando y hablando con los que van en el auto y nunca piensa que va manejando. Cuando usted conduce moto o carro, vive pensando, este es el clutch, este es el freno, no, está automatizado. Así debiera ser la palabra de Dios. Estar tan automatizada que rechaza el pecado, que rechaza el engaño, que rechaza la tentación. Créame que cuando Dios nos invita a ir a leer la palabra, por favor, cuando usted abra la Biblia, es a tomar decisiones sobre lo que la palabra le habla por el Espíritu Santo. Y si usted toma decisiones sobre la palabra, escriba cómo la va a practicar para poder darle la gloria al Señor. Si vamos con esa actitud, empieza a cambiar nuestra manera de relacionarnos con la palabra de Dios, que es Cristo. Él dijo que Él era el verbo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Por qué no nos sinceramos a ver qué tipo de cerebro tenemos hoy? Este cerebro es el de la queja, de la pereza, el de no puedo, el de no voy a salir nunca adelante con estos conflictos o lo que sea. Viene el Señor y dice, te rejuveneceré como las águilas. Yo estaba en un pozo terrible de depresión, de alcohol, de drogas, y el Señor me sacó de allí y me dio alas de águila, y ahora vuelo con su fuerza, con su amor, a enseñarle a otros que les salgan plumitas y les digo, aprende a volar por encima del pantano, únete a la bandada. Y aún aquel libro de la esposa de Jorge Blanco, aprende a volar con las alas rotas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dios creó el cerebro para su gloria. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Quién diseñó el cerebro? ¿Quién diseñó las emociones? ¿Quién diseñó
la forma correcta de tomar decisiones. ¿Quién? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. La Biblia está llena de puros indicadores de vida. Y entonces todos los momentos tenemos esa gran oportunidad de mirar los indicadores. ¿En qué pensamos? ¿Cuál es el pensamiento más frecuente? Y ahorita vamos a ver algo. Aquel pensamiento que es más repetitivo le está indicando cuál es la red neuronal más nutrida que tiene en su cerebro. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Algo que me ha conmovido a lo sumo es ver cómo el cerebro tiene todas las condiciones para que la palabra de Dios produzca paz. Y esa paz aún hoy en día se puede hasta medir científicamente. ¿Usted vive en paz? ¿O su paz depende de las circunstancias? Porque la paz no depende de las circunstancias, depende de mi relación con la fuente de la paz, con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿En qué lugar están nuestros pensamientos? ¿En lo visible, en lo terrenal, en lo temporal o en lo eterno? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No hay disculpa para eso y vamos a verlo ahora de una manera bien práctica que nos podemos llevar hoy. Hay 3 clases de redes neuronales. Allí donde estás sentado o sentada tienes 3 clases de redes neuronales y las podemos identificar. La primera son las redes proactivas de bendición, la nueva creación. La palabra de Dios produce nuevas redes neuronales. Cuando aprendí esto me quebranté mucho, porque el científico que enseñaba esto decía que eran nuevos caminos del cerebro. Y el Señor dijo, yo soy el camino. Y el Señor es un camino tan increíble que hasta no lo construyen las redes neuronales. La palabra de Dios construye redes neuronales que nadie puede construirlas. La doctora Caroline Leaf es una neurocientífica de la Universidad de Harvard y escribió todos los descubrimientos de los últimos 20 años allí con versículos. Es una tremenda líder cristiana de la Universidad de Pretoria. El libro se llama Enciende tu cerebro, para los que quieran leerlo. Viene todos los descubrimientos con toda la bibliografía de la Universidad de Harvard, pero con todos los versículos. La segunda, entonces, las redes de bendición proactivas está en 2 Corintios 5:17. Para los que están en Cristo, nueva creación son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El segundo son las redes tóxicas o redes de maldición, y son las del viejo hombre de pecado. Entiéndame, esto no es que lo esté ahí sobreponiendo, es que es fácilmente demostrable.
Estoy trabajando con una colega que es budista y ha sido como un poco reacia a que miremos lo que es el camino de Jesús. Pero cuando yo le pregunto cómo es tu calidad de vida, empieza a llorar. Él es el camino, no hay otro camino. Él es la verdad, Él es la vida. ¿Cuál es tu vida? ¿La que te produce las circunstancias y la televisión y las redes? ¿O es Cristo? No pensaba contar esto, pero creo que el Señor me está colocando. En estos días hice un balance de mi vida, ¿cierto? 72 años. Tuve una infancia muy complicada, con mucha violencia, bullying, lo que quieran. A los 14 años arranco, producto de la depresión y la timidez, una carrera alcohólica y llego a los 47 años con una vida terrible. Y llevo 25 años en la vida cristiana que ha sido espectacular, pero también en el camino de estos 25 años me quedé solo. Mi esposa decidió irse a una secta y mis hijas están apartadas del Señor. Entonces el balance a los 72 años no es que fuera muy amable, ¿cierto? Y cuando estaba ahí como un poco compungiéndome por esto, viene el Señor y me dice: pero ahora soy tu padre, pero ahora perteneces a la familia de Dios, ahora eres mi instrumento, te tengo un lugar espectacular en mi casa, tienes la eternidad, tienes la salvación, tienes mi amor, mi oportuno socorro, soy tu consolador. Y me cambió las lágrimas de tristeza en gozo, porque eso es Él, ese es Jesús, que gobierna tus emociones. Otra vez, lo visible, las circunstancias, el qué dirán o el Señor. Un mandamiento bastante olvidado, poco practicado. Entra a tu pieza y cierra la puerta. Quédate quieto, guarda silencio y conoce que yo soy Dios. Esto es un desafío, pero espectacular, tratar de atravesarlo. Y el tercero son redes periféricas. Las redes periféricas son las redes de las distracciones. Son esas de que al rato usted cae en cuenta que andaba por allá viajando en no sé dónde. Aquí pues creo que hay un dicho muy popular que dice: se quedó lelo, se fue, porque ya fue, ¿cierto? Esas son las redes periféricas. Y Satanás es especialista en eso. Cada imagen que le llega a usted por las redes lo saca quién sabe a dónde, menos a la presencia del Señor. Vamos a ver algunos elementos prácticos para llevarnos hoy. El primero, la paz de Dios le da salud a nuestro cerebro y a nuestra mente. Escuchen esto que es impresionante. Se descubrió que el corazón tiene cerebro propio. Hay un cerebro cardíaco. Tiene 40,000 neuronas súper especializadas. Pero ¿sabe qué fue lo que dejó asombrado a los científicos? Que el 70% de las neuronas del corazón le llevan información al cerebro craneal. Ese cerebro cardíaco tiene la individualidad de recibir y emitir información. No lo estoy sentando como una doctrina, pero sí digo yo porque el Señor habla tanto del corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y si del corazón sale toda la información acá arriba, ¿cierto? Entonces, este equilibrio entre el cerebro cardíaco y el cerebro craneal abrió una nueva especialidad en medicina que se llama coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca, que es el equilibrio de estos dos cerebros,
son los que mantienen el equilibrio del resto del cuerpo, de la parte inmunológica, del sistema circulatorio, del sistema gastrointestinal, depende de ese equilibrio. Pero entonces dicen, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Por qué cosas hay que preocuparse? ¿Cómo les cuesta decirlo, no? Es un mandamiento. No se preocupe por nada. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Sabe que la paz produce una disminución de cortisol y adrenalina y dispara dopamina, oxitocina y noradrenalina, que son las neurohormonas de la salud? Entonces, ¿cuál es la principal fuente de paz? Alguien anda como muy alterado, ¿no? Para el psiquiatra o para el psicólogo. Tienen sus lugares, no lo estoy para nada descartando. Pero ¿no creen que el primer lugar que uno debe buscar es al Señor? Él dice, por mis llagas tus enfermedades fueron resueltas. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Qué es lo que cuida el cerebro cardíaco y el cerebro craneal? ¿Qué es lo que lo cuida? El Señor dice, mi paz te cuida tus procesos cerebrales y cardíacos. Primero que aprendimos, la paz del Señor. Quiero confesar algo, pero lo doy como un testimonio para toda la gloria del Señor. Todo esto que estoy transmitiendo acá es un poquito de todo lo que hay. Me lo dio el Señor de madrugada en la palabra de Dios. Y esto lo he dado en Ecopetrol, lo he dado en muchos otros lugares y universidades. Hasta ahora ninguno me ha dicho dónde sacó eso. Le hubiera dicho, pues, de orar en la madrugada con el Señor. Resulta que el cerebro, tu cerebro, maneja 75,000 pensamientos en promedio por día que entran o salen. Y eso es todo un aeropuerto cerebral. Y para esa avalancha de información que entra y sale, el Señor, ¿qué le puso al cerebro? Algo que se llama metacognición. La metacognición es la capacidad que tiene el cerebro, y solo el cerebro humano lo tiene, de pensar en lo que pienso y poder decidir qué hago con ese pensamiento. ¿Y acaso no es un mandamiento? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Tenemos esa capacidad de gerenciar el tráfico aéreo de nuestros pensamientos. Dice el Espíritu Santo, te capacito para que derribes todo pensamiento que no honra a Dios, que te hace daño, que hace daño a otros. Entonces tenemos que tener ese radar encendido. Este pensamiento vendría del Señor, Él pensaría esto, Él tomaría esta decisión. Este pensamiento que me está llegando me bendice, le agrega valor a otros. Dios nos llama a eso, a ser administradores de ese tráfico aéreo. Por lo demás, hermanos, ya lo habíamos visto, todo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, todo esto que leímos son puros indicadores. Esto que estoy pensando es puro, es justo, tiene soporte en la palabra de Dios, y si no, debo derribarlo y hacer el recambio. Escúcheme, cuando el Señor dice que la palabra de Dios abunde en nuestra mente, es porque nos permite identificar todo. Como dice por allá en Hebreos y en Timoteo, que la palabra de Dios es viva, eficaz y es útil para, ¿cierto? Enseñarnos, reargudir, etcétera, etcétera.
Tercero, elegir bien. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que la capacidad de elegir es un deleite? ¿En qué momento usted decide elegir? Hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Qué responsabilidad con los descendientes, ¿cierto? Le decía hoy a una de mis hijas, ahora que estoy en Popayán, cada vez más dedicado a buscar del Señor, creo que es el mejor legado que les puedo dejar. No las puedo obligar a que busquen más del Señor, pero sí puedo orar por ustedes, bendecirlas, reclamar las promesas de la generación. Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Otra tarea, saque ahí un listadito, ¿cierto? A ver qué tanto ama a la suegra, qué tanto ama, ¿cierto? ¿Qué? Al gerente, a todo eso. Bueno. Quiero que se lleven este regalo. Quiero testificar que esto me lo regaló el Señor. No lo encuentran ni en Google. Está en la Biblia. Se llama la zona de meditación integral. Llévate esto, por favor, y practícalo. Llévalo a automatizarlo en tu vida. Es un espacio donde se construye una respuesta reflexiva, evitando las acciones instintivas o emocionales que a tantos errores nos pueden llevar. ¿Cómo es esto? Todos los días nos levantamos a manejar circunstancias, ¿o no? Empezó el día, gracias Señor, fue un regalo que me diste y me llamas bienaventurados, me lanzo a la buena aventura. Y empiezan a llegar las circunstancias. No hay ninguna circunstancia que llegue a tu vida que Dios no la permita. Entonces esa circunstancia viene y genera en nosotros una interpretación. La interpretación de las circunstancias, ¿desde dónde vienen? ¿Desde la imaginación o desde la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta de este gimnasio tan chévere? Entonces resulta que la gran mayoría de las respuestas son instintivo-emocionales. Una persona empieza a hablar y ni siquiera ha terminado y ya todo el mundo le cae encima, ¿cierto? Bien reactivos. Pues resulta que el 3%, escuchen, el 3% de las circunstancias en la vida no nos dan tiempo a nada. Un accidente, un infarto, un atraco, ¿no? No nos da tiempo, pero solo es el 3%. Esto quiere decir que en el 97% nosotros podemos darnos el regalo. Llévate esto, date el regalo de elegir la velocidad de la respuesta. Y para esto pues hay un diamante y es una pregunta. Este es el motor de esta herramienta. Cada vez que le llegue a usted cualquier circunstancia que lo alegre mucho o que lo esté oprimiendo, pregúntese, ¿no tengo otra alternativa que responder en este momento? Y se va a dar cuenta que en el 97% de las veces usted puede elegir la velocidad de la respuesta. Luego hablamos, déjame pensarlo, quizá tenga razón. La blanda respuesta aplaca la ira, ¿cierto? Entonces, este espacio entre la llegada de la circunstancia y la entrega de la respuesta inteligente construida con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, se llama zona de meditación integral. ¿Qué hacemos allí? Primero, gestión emocional. Es sencilla, pero por favor llevémonosla.
es la que he visto que más impacto produce en las personas que acompañan. Le llega una circunstancia estresante o algo que lo motiva mucho, hágale la pausa, la deja allí para resolverla después y haga gestión emocional. Si algo lo está alterando, salga a caminar, tome un vaso con agua, escuche alabanzas, ore. Hay algo que llama contemplación indagativa, que es salir y mirar la creación del Señor. Y cuando toda esa adrenalina y el cortisol hayan bajado, esa paz que veíamos en el primer punto sea real, que usted la vive, que dice, uy, esa paz yo no la entiendo frente a esta circunstancia. Entonces, ya resuelto el estado emocional, pasamos al otro lado que se llama depósito de abastecimiento, o sea, ¿cuáles son las herramientas que tengo para resolver esto? Y ahí donde usted ora, va la palabra, le consulta al líder, o si la persona es idónea en el área de las finanzas o lo que sea, consulte y mire cuáles son las herramientas. Y entonces, con todo esto, usted se da el lujo de entregar respuestas inteligentes. ¿Muy difícil? ¿Cierto que no? Por eso vuelvo e insisto, si va a la Biblia es porque Dios le va a hablar para que tome decisiones y desarrolle todas cómo las va a llevar a la práctica. Cuarto, la clave de permanecer. Este es el boom de las neurociencias ahora, el gran descubrimiento de los científicos. Vivan el aquí y en el ahora. Y eso ya hay escuelas, talleres costosísimos. ¿Y qué es vivir en el aquí y en el ahora? Pues dice la Escritura, como vamos a ver, no traiga el pasado. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quiera y qué. Si uno trabajara en esto, ¿sí? Permanecen en la palabra. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Este tema también es bien especial que nos lleváramos. Vamos a la presencia de Dios y preguntémonos si somos verdaderos discípulos. Decirlo es fácil. ¿Cuántos verdaderos discípulos hay? Amén, ¿cierto? Pero vamos a las palabras. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Esto que lo hemos escuchado tanto, ¿cierto? Y también dice, todo lo hago nuevo. Isaías 43:18 dice, no traigas a tu mente las cosas del pasado, ni a tu memoria las cosas antiguas, porque yo todo lo haré nuevo. Algo que me ha parecido muy lindo es que el Señor siempre está diciendo, ven y todo lo hacemos nuevo. Como dice en Isaías 1:18, ven, resolvamos tus cosas, que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca, ese rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Él siempre quiere darnos lo nuevo. Ahora, ¿por qué el cerebro siempre tiende a llevarnos al pasado y a cosas negativas? Desde lo que es la fisiología y la psicología cerebral, es porque hay una red tóxica que con la palabra de Dios te está diciendo, esto no lo has resuelto, esta parte no la has sanado. Por eso hay que vigilar los pensamientos, porque traen una gran información. Bueno, en Lamentaciones, que dice 3:23, que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, el gran boom del aquí y el ahora, de las neurociencias, es no traigas el pasado ni el futuro, y estaba en la palabra de Dios desde hace cuánto. El quinto, contemplación indagativa. Esto es tan lindo. Las redes tóxicas, mirar, juzgar y reaccionar. Usted puede identificar cuando hay redes tóxicas.
Las primeras, las de la queja, las del desánimo, las de todo esto, las de las peleas, las de las contiendas. Pero las redes tóxicas también es parte de ese veneno con que nacemos. Mirar, juzgar y reaccionar. Abre uno los ojos por la mañana y ve una nube negra y uy, ya va a llover. Uy, qué tráfico. Uy, ese tan gordo, esa tan flaca, ese es todo un escaneo de juicio impresionante. ¿Cómo fue diseñado el cerebro? El cerebro fue diseñado con redes proactivas cuya función es contemplar, comprender y ayudar. No habla de juicio, contemple, comprenda y ayude. Pero quiero contarles esto. Tratando de practicar esto, un día me encontré a un hombre en ese estado, en un andén, y me quedé contemplando el escenario. ¿Qué pasaba con la gente? Apenas lo veían, hacía mala cara y para el otro andén, ¿cierto? ¿Qué pasaba dentro de ellos? Miraban, juzgaban y reaccionaban. Y yo dije, uy, yo haría lo mismo, pero el Señor dice que contemple, comprenda y ayude. Y para comprender tenía que hablar con el personaje. Entonces me le acerqué y le pregunté, ¿quién eres? ¿Puedo hablar contigo? Y el tipo se sentó ahí todo. Y dice, es que lo perdí todo, y empezó a llorar y a gritar. Perdí mi familia, yo era de la selección Colombia de atletismo, y empezó a llorar, y terminé yo quebrantado también. Y para hacerle breve el cuento, terminó yendo allá, eso fue en Tuluá. Hoy en día hace parte de los liderazgos de una de las sedes de Senfol allá, porque solo fue preguntarle, ¿quién eres? Por eso el Señor nos llama embajadores, porque tenemos la capacidad de presentarle el amor, de presentarle la esperanza, de presentar el sí se puede. Esa es nuestra misión. Pero qué bueno liberarnos del mirar, juzgar, reaccionar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los mapas mentales, en YouTube hay muchos tutoriales. Intenta aprenderte los versículos con esta herramienta y es espectacular. No me voy a extender por el tiempo, pero les dejo ese mensaje. No sé cómo voy de tiempo, pero quiero en esta última parte que se lleven esta herramienta, por favor. Resulta que lo que descubrió la Universidad de Harvard es que si uno hace 3 ciclos de 21 días, de 20 minutos diarios, se produce una renovación de las redes neuronales. Pero lo impresionante que muchos no creen todavía de los neurólogos o neurocientíficos es que cuando las redes proactivas que produce la oración y la palabra de Dios crece, se van atrofiando las redes tóxicas hasta que desaparecen físicamente. Y en todas las estadísticas de estos estudios de Harvard han sanado cantidades de personas con bipolaridad, con otra cantidad de diagnósticos a través de este proceso. Entonces son 5 pasos. En esos 5 pasos podemos hacerle acciones intermedias. Entonces vamos a mirarlo rápidamente. Paso número 1, revisa y reflexiona. Analiza los pensamientos, las emociones, identifica patrones y hábitos, reconoce tus fortalezas y debilidades. Explorar el qué. Puede llevarte esto hoy. El qué voy a decidir cambiar en mi vida. El qué. Hoy me determino a cambiar esto en mi vida. El qué. En el paso 2, reestructura. Cambia tus pensamientos y creencias limitantes. ¿Con qué? Con la palabra. Reemplaza pensamientos negativos con positivos. Crea nuevos patrones y hábitos. El meditar, el para qué quiero cambiar. El primero es qué cambio, el segundo es para qué anhelo cambiar. El paso 3, activa. Establece metas y objetivos claros.
crea un plan de acción, implementa estrategias para alcanzar tus metas. El cómo lo voy a hacer. El cuarto paso, evalúa. Monitorea tu progreso, ajusta tus estrategias según sea necesario, celebra tus logros. Autoconfrontación, el comprobar el cambio. Hay algo que se llama autoconfrontación positiva o amorosa, no es para flagelarnos. Y el quinto y último, revisa y ajusta. Reflexiona sobre lo que funcionó y lo que no. Ajusta tus estrategias para mejorar. Continúa aprendiendo y creciendo. Autocompasión positiva. Ámate, darte este regalo que viene del cielo de estos procesos transformadores. Como decía Albert Einstein, nunca siendo lo mismo esperes nada diferente. De manera que la verdadera adoración viene por la fe. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él se manifieste. Así que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Finalmente quiero compartirles una definición de felicidad que me parece bien real. ¿Qué es felicidad? Todo el mundo quiere ser feliz. Y cuando uno pregunta le dicen, yo quisiera estar en paz, estar tranquilo, no tener dificultades, vivir. Yo digo, se equivocó de planeta, porque no es lo que dice el Señor. Es necesario que te vengan pruebas, ¿cierto? Entonces, felicidad es el arte de disfrutar la capacidad de resolver conflictos todos los días. ¿Acaso el Señor no nos enseña todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Tienes la oportunidad de rejuvenecer tu cerebro. Entonces, terminemos revisando este plan que tanto nos han enseñado. Oración y ayuno con deleite. La palabra y su práctica. El Espíritu Santo. Adoración y alabanza y gratitud. Mentorías, congregarse y servir y hacer discípulos. Te invito a ponerte de pie. Amado Dios, gracias porque tú hiciste la creación para enseñarnos a través de ella. Hoy te pedimos aquí todos unidos, Señor, que hoy, producto de este clamor, traigas una sabiduría abundante y sobrenatural para eliminar todos los engaños, todos los argumentos, las disculpas, las interpretaciones humanas, para recibir de ti tu luz, tu paz, tu guía. Tu palabra dice, Señor, en Romanos 8:14, que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Enséñanos cada día a deleitarnos de tu guía. No en vano dice la Escritura, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Bendigo cada familia aquí representada, aún los que no han venido, los que están apartados, para decirte, Señor, producto de este clamor queremos ir a otro nivel en ese proceso de santificación. Queremos hoy con arrepentimiento decirte, Señor, venimos cómodos, venimos allí creyendo, Señor, en que si nuestras emociones están allí cómodas, estamos bien. Perdónanos por ello. Perdónanos por fácilmente perder el darte el primer lugar a ti. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de Roosevelt, de Pilar, de todo el liderazgo, por todos estos años que nos has nutrido a través de ellos,
y de los más y el resto de los hermanos mayores, hoy te damos profundas gracias, Señor, por haber sido miembros de tu familia, por ser tus hijos y coherederos del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a comprender la dimensión de lo que es fijar los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Para ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso,